Hermanos, buenos días todavía para todos. Mientras los niños toman su lugar, ahí en su clase donde van a estar siendo enseñados, ¿por qué no voltea con su hermano que tiene allá a un lado? Y le dice, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Qué bueno que viniste a la casa del Señor. Y hoy antes de comenzar, hermanos, quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, porque pudiendo estar a lo mejor en sus casas, descansando o viendo tele, escogieron la mejor parte, que es estar en la casa del Señor. Amén. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Cierre sus ojos en reverencia al Padre. Padre bueno, en esta mañana, en este casi mediodía, gracias te damos porque eres fiel. Gracias porque tú eres ese Dios imparable, el Dios invencible. Gracias porque en tu palabra, Señor, siempre está plasmada toda verdad que nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a instruir, Señor, en tu camino, Dios. Guíanos, corrígenos, adviértenos de los peligros existentes, Padre. Tu palabra, Señor, es esa lumbrera, Señor, que nos da, Señor, esa guianza, esa luz para no tropezar. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra, Señor, sea expuesta con total verdad, con firmeza. Y dígale al Señor, y que quede sellada en mi corazón, para que yo pueda vivir en ella, Señor, y así hacer tu voluntad siempre, Padre. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Y tome su lugar, hermanos. Dios es maravilloso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Nadie, ¿verdad? Ahora sí se ven todos bien despiertos, hermanos. Bien despiertos. Hoy el Señor tiene una palabra para nosotros. Primero, como siempre lo hemos dicho, el Señor nos habla a nosotros que vamos a exponer la palabra de Dios. Y es una palabra de advertencia, de estar alertas. Una palabra que nos va a alumbrar. O no sé si han visto esos foquitos que parpadean. Bueno, por ejemplo, cuando a veces voy en el periférico, no manejando, pero voy en un taxi o en algún camión, veo a veces algunas personas que van en bicicletas y traen en su mochila unos foquitos que hacen así, unas lucecitas, donde les están advirtiendo a los demás conductores, pues que ahí va alguien, ¿verdad? Porque una bici sola en oscuridad, en el periférico a veces no se ve y puede ocurrir algún accidente si ese conductor de esa bici no trae alguna señal de advertencia o algún señalamiento, o alguna moto. Igual los carros, si no traen las luces, en la oscuridad pueden suceder accidentes. ¿Cierto, hermanos? Pues hoy vamos a hablar acerca de 3 palabras muy importantes. No sé si alcanzan a visualizar, si no ven hasta atrás se pueden hacer un poquito más adelante. Y yo quiero que me acompañen o lean conmigo Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Como quiera, aquí traigo los versículos escritos al frente y quiero darle lectura. Dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, quiero que lo lea conmigo, si no ha llegado, aquí está enfrente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los versículos, hermanos, que hemos leído nos enseñan que Satanás anda todos los días merodeándole, buscando la manera de hacerle caer, de tropezar de alguna u otra área. Voy a hacer aquí una pequeña pregunta. ¿La debilidad de mi hermano Manuel es la misma debilidad del hermano Jared?
No. ¿La debilidad de mi hermano Juan será la misma debilidad que mi hermano Mario? No. De igual manera, ¿la debilidad de la hermana Susi será la misma debilidad de Daniela? No. Pero tenemos un adversario, un enemigo en común. La palabra adversario significa, ¿qué significa? Un enemigo. Alguien que está ahí viendo la manera de dañarte. Y él va a querer venir a tratar de destruir tu vida, tu identidad como hijo de Dios. Dice la Escritura, nos manda en el primer versículo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, su enemigo y mi enemigo, está como un león rugiente alrededor de nosotros o alrededor del pueblo de Dios, buscando a quien devorar. ¿Cómo andan los leones rugientes hambrientos, hermanos? Acechando, ¿verdad? Así, hasta hacen sus ojos que hasta cautivan y dan miedo, ¿verdad? Yo los he visto no en persona, ni en zoológicos, pero los he visto en vivo, ¿verdad? En las televisión, ¿verdad? Ahí en esos documentales, hasta en la tele me dan miedo, hermanos, porque imponen. Pero dice la Escritura que el enemigo no es un león, anda como león rugiente, no es león. Anda como un león rugiente, merodeando a ver a quién se va a devorar. Y naturalmente los leones, ¿a quién andan acechando, hermanos? Naturalmente, a las presas, a las que ven más fuertes, no. A las que ven más débiles, a las que ven más frágiles, a las que ven más solitarias, alejadas de la manada. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. El enemigo, aparte de que busca tratar de destruir tanto a los más fuertes, también lo hace con los más débiles. Él le tira a todos, hermanos, pero los más fuertes tienen esa fortaleza en Dios. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a llegar a esa fortaleza en Dios. El enemigo va a empezar por lo débil, por esa debilidad suya y mía, pero la palabra nos dice que el Señor nos ha dotado de grandes verdades en la Escritura. Y en estos versículos encontramos tres verdades, tres palabras importantes que Dios hoy quiere hablarnos a través de su palabra. Y la primera aquí está. ¿Qué dice? Sed sobrios. ¿Alguien sabe qué significa ser sobrio? Está en sus cinco sentidos, que está bien de sus facultades, ¿verdad? Una persona, sed sobrio, es alguien que no está embriagado. Una persona que está embriagada, que tiene copitas encima, por así decirlo, o está borracho o borracha, no es cabal. No puede tomar una decisión sabia, porque ya sus sentidos están comprometidos, están distorsionados. Y la Escritura nos dice: sé sobrio, sé sobrio. Dios quiere que nosotros, fíjese bien, abra su Biblia ahí en Tito. Tito sí existe, hermanos, son a lo mejor de los que muchos no frecuentamos en la palabra. Por si no lo hay, aquí está enfrente, ya se la traje más fácil. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Y se me vino una expresión, ¿verdad?, de Tito. Bueno, no se las digo, y después al final, en persona. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? ¿Solamente a los de Cristo la roca eterna? No, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y me regreso aquí a unos versículos anterior, aquí en el 12, dice que el Señor nos manda, Dios quiere que renunciemos a la impiedad. Y yo buscando esta palabrita, impiedad,
Yo estaba buscando qué significaba. ¿Alguien tiene alguna noción de lo que significa impiedad? O algo que usted diga, no, pues para mí la impiedad es esto. ¿Nadie? Yo creo que sí saben, hermanos, pero a lo mejor no quieren decirlo para no equivocarse. ¿Alguien tiene alguna noción? La impiedad, pues sí es impía, una persona, pero aquí se refiere a algo muy importante. ¿Alguien más? Una persona que se dedica a la impiedad. Dios quiere que renunciemos a la impiedad. Ay, pero yo no tengo impiedad. ¿Sabe lo que significa impiedad? Falta de compasión. ¿Cómo? Lo contrario a la piedad. Falta de misericordia. Y a veces leemos la escritura, yo leo la escritura y no me detengo a analizar esas palabras que a lo mejor no entiendo, pero que son importantes, investigar qué significan para tener una mejor comprensión a lo que Dios quiere de mi vida. Dios me dice aquí, renuncia a la impiedad. Recapitulo, el diablo anda como un león. Él es tu enemigo y es mi enemigo. Pero para que Él no gane ventaja en nosotros o no nos ataque, Dios también quiere que seamos sobrios, que estemos cabales en nuestros 5 sentidos, que seamos sabios. Pero también el Señor nos dice que renunciemos a la impiedad, a la falta de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido faltos de compasión o de misericordia? Y aquí el Señor me cimbraba a mí, hermanos, porque Dios es tan grande y si leemos en los evangelios, el Señor ahí se narra y se escribe y se establece, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿cierto? Y Dios quiere que usted y yo seamos esos hijos fuertes, que el enemigo no tome ventaja, que tengamos compasión y misericordia por los demás, por nuestro prójimo. Renunciemos a la falta de compasión, a la falta de misericordia. Pero también nos dice algo más. ¿Qué dice aquí? A los deseos mundanos. Ahí voy a tomar una pausa. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? ¿Alguien sabe cuáles son esos deseos mundanos? Abra su Biblia, no lo traigo aquí, en Gálatas, capítulo 5. Se lo voy a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. A decir, es que yo ahorita ya no tengo deseos mundanos. Dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas, me voy a esperar ahí, no lo traigo en la tele, en la pantalla. Dice Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, léalo conmigo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ojo aquí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos, la escritura? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en Tito, Dios nos pide que renunciemos a la impiedad, a la falta de compasión, pero que también renunciemos a los deseos mundanos. Ay, hermanos, es que yo ya no soy idólatra, o yo ya no me meto en el lado oculto de la brujería o de la hechicería, o ya arreglé yo mi vida, ¿verdad? Pero aquí nos dice que
simplemente los pleitos, los celos, iras. ¿Cuántos de aquí somos enojones? Levante su mano. Y nada más el hermano Manuel y yo creo. Hermana. Y a veces tenemos un carácter muy fuerte que Dios quiere sujetar, que nosotros vayamos y le digamos: Señor, sujétalo, sujétalo. Los deseos mundanos, Dios quiere que renunciemos a todo aquello que en nuestra antigua manera de vivir nos deleitábamos. Si a usted le gustaba el zapateo, no que en la danza folclórica, ¿verdad? Sino que le gustaba la música y se deleitaba bailando en parejita, ¿verdad? Era un deseo de la carne. Ahora hay gozo en el Señor. El Señor le invita a venir a gozarse. Si a usted o a mí, hermanos, nos gustaban otro tipo de cosas que no le agradan a Dios, Dios nos llama a la reconciliación para que nuestro adversario, el enemigo que anda merodeando, no vea esa debilidad que está muy presente aún en nuestra vida y quiera venir a darnos esos arañazos y dañarnos. Hay muchos cristianos, hermanos, con zarpazos del diablo en sus vidas, en sus hogares. ¿Qué es un zarpazo de un león? Un arañazo, ¿verdad? Cuando el león en la manera natural va a agarrar la presa, le empieza, a veces se va con todo, ¿verdad? Con los dientes y todo, pero a veces se empieza a arañar. Y empieza a arañar y a causar daño. Hay muchos cristianos con esos daños, porque no hemos renunciado a cosas que aún a Dios no le agradan, a esos deseos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos según lo que hemos leído ahorita? Aquí está. Vivamos en este siglo. ¿De qué manera? Una vez más, sobria, justa y piadosamente, y viviendo en la esperanza que es en Cristo Jesús. Dios quiere que usted y yo vivamos sobrios, justos, piadosos y esperando siempre la manifestación de Cristo en nuestras vidas. ¿Nos convendrá vivir un cristianismo sin Cristo? ¿Usted cree que nos conviene vivir un cristianismo de nombre? Porque de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Vivir un cristianismo de apariencias. Pero vivir un cristianismo de apariencias es como querer comernos, voy a hablar de comida, un chile relleno sin chile. ¿Se podrá comer un chile relleno sin chile? ¿Cómo está eso, hermana? O un pay de queso sin queso. Pues ya no sería pay de queso, ya no sería chile relleno, sería huevo con picadillo. Ya no sería eso, no tendría sentido. Un cristianismo sin Cristo, hermanos, es algo sin sentido. Es algo ilógico. Y dice Primera de Corintios 10:23 de la siguiente manera, léalo conmigo, aquí lo traigo enfrente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer todo. Puedo estar en esos deseos que Dios me manda a renunciar, lo puedo estar. Puedo echarme mis copitas, se las puede tomar. Puedo ir y adulterar, puede hacerlo, pero no le conviene. No nos conviene, porque no ha nacido alguien que se escape, hermanos, de las terribles consecuencias del pecado. No ha nacido alguien que se escape de esas terribles consecuencias del pecado. Cuando el enemigo, que anda como león rugiente, buscando esa presa débil, la agarra, hermanos, casi la destroza. Un león o un oso, cuando agarran esa presa débil, solitaria,
que anda queriendo hacer su voluntad lejos de la manada, la agarra, y la agarra no para, ay, vente, vamos a tomarnos una nieve, ¿verdad que no? Ven, corderito, le dice el león al cordero, ¿verdad? O a la ovejita, ven, ovejita, vamos a jugar al bebe leche, ¿verdad que no? Es más, ni le avisa, llega silenciosamente y ataca. Cuando la ve más vulnerable, cuando la ve más débil. Y Dios nos manda una advertencia en Primera de Pedro, lo acabamos de leer al comienzo. Sé sobrio. Y la siguiente advertencia es: velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué es velar? Ahorita hay empleos de velador. Y a veces los veo mucho ahí en el Face. Se solicita vigilante o velador para tal sucursal. ¿Qué función tiene un velador? Cuidar los bienes de aquellos que les fueron a cargo, ¿verdad? Se los encargaron. Dios nos dice: vela, cuida. La función de un vigilante es estar alerta. ¿Alerta de qué? De los peligros que pueden existir, quizás si le toca su turno de noche, en la noche. Los peligros nocturnos de los ladrones. Un vigilante, si se duerme y llega un ladrón, hasta lo cobija. Y el ladrón hace de las suyas y le roba todo. El mal quiere que tú y yo nos durmamos y que no estemos alertas. Y Dios nos ha mandado en Primera de Pedro, el primer versículo que leímos, a estar sobrios, cabales, pero a estar velando. ¿Velando qué? ¿Qué voy a velar? Estar vigilante, atento, alerta. Dice Primera de Corintios 15:34, aquí lo traigo, léalo conmigo: velad debidamente, ahí me faltó una E, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y lo traigo aquí en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. A veces nos dormimos, por así decirlo, el dicho coloquial, en nuestros laureles espiritualmente. Y no estamos alertas. ¿De qué voy a estar alertas? De los peligros del pecado, de los peligros existentes. Pero ¿cómo voy a mantenerme alerta, hermana? Cuando llega la noche, hermanos, y estamos muy cansados, lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Dormir, descansar. Pero Dios nos dice que espiritualmente usted y yo debemos de estar atentos, alertas. ¿Cómo lo voy a hacer? Usted y yo no vamos a poder estar velando como la Escritura los manda si nosotros no oramos. Sinceramente, ¿le gusta a usted orar? ¿Qué es orar? Hasta a los niños se les enseña qué es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿A cuántos nos gusta hablar con Dios? Amén. Y Dios nos manda a estar en comunión con Él, en oración, a estar alertas en oración y en la palabra de Dios. ¿A cuántos nos gusta leer la Biblia? Hermana, es que usted siempre que pasa nos dice que leamos. Es que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no lee la palabra de Dios, hermanos, muere. ¿De dónde se la sacó esa, hermanos? De Oseas 4. El pueblo de Dios perece, muere por falta de conocimiento. ¿Y cómo voy a obtener ese conocimiento si no me gusta leer? Ahí me pongo una predicación de YouTube. Ay, la primera que me salga y la escucha. Pero ¿qué tal si esa no es una sana doctrina? Y lo está desviando
de lo que es el verdadero alimento, la verdadera escritura, la palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo velemos, que estemos atentos, que no nos durmamos, que no nos descuidemos y no confiemos en nosotros mismos. Efesios capítulo 4 versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿En qué manera yo doy lugar al diablo? Voy a poner un ejemplo. Porque a veces le echamos toda la culpa al diablo, hermanos. Es que el diablo me tumbó. A veces le damos lugar y nos ponemos solitos como presa fácil para el mal. Si a mí no me gusta, hermano, pero si en mi antigua manera de vivir, a mí me gustaba mucho la bebida o las copas, o me embriagaba de más, y esa era mi debilidad, el alcohol. Ahora en mi nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, ¿qué tengo que hacer yo en un lugar donde está toda la bebida? Si yo sé que esa es mi debilidad. Al menos que usted esté fuerte, muy fuerte espiritualmente, y le predique a los que están en la cantina, hágalo. Pero si usted no se siente fuerte y va a una cantina, es una presa fácil. Y le estamos dando lugar al diablo. Es un ejemplo muy ligero, muy ligero. Pero dice Primera de Corintios 15:33. Léalo, aquí lo tengo conmigo. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una plática indebida, un mensajito de lo secreto, una llamadita oculta, una intención o un comentario malintencionado pueden ser el comienzo de un fracaso espiritual. No demos lugar al diablo. Yo no sé usted, pero yo creo que sí. ¿Cuántos? Le estoy cantinfleando, hermanos. ¿Cuántos tenemos redes sociales? Bueno, el Face. ¿Cuántos de aquí tienen Face? En su mayoría, ¿verdad? Algunos no, ¿verdad, hermano? Pero en su mayoría, algunos sí tenemos Face, ¿verdad? Y si lo tiene y no quiere decir, lo voy a buscar en la tarde, hermano. Lo voy a encontrar. No se crea. A veces tenemos un Face. ¿Y a cuántos nos han llegado solicitudes o mensajes en el Face indebidos? Solicitudes de amistad, muchachas indebidamente vestidas, o más bien casi desvestidas. No, rápido, o muchachos, me voy rápido al perfil de la chica o del chico a ver qué más fotos trae. Le estamos dando lugar al diablo. Y tristemente lo digo porque lo he visto. Hay mensajes: hola, nena. Hola, joven, por no decir otro tipo de palabras. Ahí ya le estamos dando lugar al diablo y no estamos vigilando de no caer en pecado. Con el fuego, hermanos, nosotros no podemos jugar, porque el que juega con fuego, ¿qué pasa, hermanos? Se quema. Y lo dice la escritura en Proverbios 6:27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno? Aquí dice la palabra: sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El enemigo anda buscando la manera de atacarte, de atacarme a mí,
Pero si nosotros no vivimos sobriamente, hablando espiritualmente, y si nosotros no estamos alertas, no estamos vigilando esas áreas débiles en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y en oración, nosotros somos presa fácil del enemigo y le estamos dando lugar al enemigo. Pero primera de Pedro, el versículo que leímos al comienzo, cuando nos dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nos dice la escritura que nosotros también debemos de estar sobrios, velando, pero que también resistamos firmes en la fe. ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? Es oponerte, es oponerte. ¿Cuántos de aquí en su juventud o ya de adultos hemos jugado a esas resistencias que tienen una cuerda de un lado? Hay un grupito estirando y del otro lado hay otro grupito estirando y en medio quizás hay agua. Son juegos de resistencia. Y unos estiran de allá y otros de acá. Ya los jóvenes ya quieren jugar a eso. Y a ver quién cae más pronto en el charco. Están bien divertidos, hermanos, esos juegos, ¿eh? Y luego si le echamos ahí o hacemos un lodo, pues más. A ver quién se mancha. En lo espiritual, usted debe de resistir al mal, pero no en sus fuerzas. Dice la escritura en primera de Pedro, lo leímos al comienzo, en la fe. Resiste en la fe. Dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Estoy en otra traducción, ahorita lo leo en la Reina Valera. Dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice la Reina Valera que ustedes traen, someteos pues a Dios. Esta sí se lo sabe, ¿verdad? Resistir al diablo y vámonos, huirá de vosotros, dice la escritura. A veces, ¿por qué el enemigo nos tira esos zarpazos? Porque no estamos sometiéndonos a Dios. No estamos haciendo esa oposición al mal. Dice la escritura, sométete a Dios y resiste al diablo, oponte a todo lo malo, a todo lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Alguien que no resiste, se somete y se da por vencido. Y Dios quiere que usted y yo resistamos al mal, que no te sometas a lo malo. Una vez que tú te sometas al mal, cuando caemos al pecado, es difícil volver a levantarnos. No es imposible, porque en Dios hay restauración, hay perdón y hay victoria cuando un alma viene y se arrepiente una vez más. ¿Somos perfectos? No lo somos. ¿Caemos diariamente en cosas desagradables a Dios? Sí. Y no nada más es en el área de vicios o sexual. A veces en nuestro interior, en nuestros pensamientos le fallamos a Dios. Pero aún en nuestros pensamientos, cuando el mal venga a tentarte en tu pensamiento, tú resiste en la fe. Y dice la escritura, sujeta, lleva cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. No te sometas al adversario nunca, nunca. ¿Cómo voy a someterme a Dios? Humíllate a Dios. Ya voy a terminar. ¿De qué manera voy a someterme a Dios? Porque aquí me manda la escritura a someterme a Dios. Si yo quiero resistir firme en la fe, yo necesito someterme a Dios. ¿Alguien sabe de qué manera me puedo someter a Dios? Si alguien viene a usted, mi hermano Manuel, y le dice, ¿cómo voy a someterme a Dios? ¿Qué respuesta le daría a usted? Vivir conforme a la palabra de Dios. Si alguien le dice, no, se me estoy agachado, escondiendo. Así me escondo yo cuando alguien más predica, hermano. Por eso me desquita, no se crean. Si alguien nos dice,
voy a preguntarle a un joven. A ver, Danielita, si alguien te dice, algún joven, ¿cómo me puedo someter a Dios? ¿Qué le dirías tú? Volvemos a lo mismo, ¿verdad, hermanos? Haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer conforme a la palabra. O sea, someterme a Dios por fuerza, usted tiene que vivir y yo también en la palabra. No hay otra manera, no puedo escaparme de la palabra de Dios. No va a haber un punto en su vida cristiana en la cual usted se ha eximido o se ha alejado de meditar en la Escritura. Si queremos someternos a Dios, tenemos que tener una vida de oración y de meditación en la palabra del Señor. Si no hay esto, usted no puede resistir al mal. Escuche una vez más, porque aquí dice la palabra, fíjese cómo viene en orden. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice resiste al diablo y sométete a Dios. Primero dice sométete a Dios, porque cuando usted y yo estamos en comunión, la otra versión dice algo muy importante, fíjese. Así que humíllense delante de Dios. Cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, entramos en intimidad con Dios, resistir al mal nos va a ser más fácil. Resistir todas las acechanzas del enemigo nos va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque estamos fuertes en la fe. ¿La fe por qué viene? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Primero de Pedro nos dice, resiste firme en la fe. En todos los puntos va a ir involucrada la palabra de Dios. Para resistir firme en la fe, yo necesito llenarme de la palabra de Dios para tener fe. Si no hay palabra de Dios diariamente en tu vida o en mi vida, yo no puedo resistir a ese adversario y prontamente me va a dañar. Porque yo no estoy resistiendo, yo no estoy siendo firme. Otro punto de resistir firme en la fe es poniendo nuestra voluntad bajo la de Dios. ¿Cuántos de aquí nuestras oraciones son: Señor, mas haz tu voluntad y no la mía? Eso es estar humillándonos delante de Dios. Número 2, obedece la palabra de Dios y resiste al mal, y el mal va a huir de ti. Dice la Escritura en Efesios 5:11, aquí lo traigo yo ahorita apuntado. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 5:11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Perdón. Hay muchos cristianos, hermanos, que ahorita están participando o quieren participar en las obras de las tinieblas en estas fechas. ¿Sabe qué se viene la otra semana? ¿Qué se viene, hermano? Halloween. Fíjese, estaba en el kinder de Caleb, mi hijo. Tienen ahí todo ahí decorado por dentro, por fuera no, por dentro. Y me llega Caleb un día, semanas atrás, y me dice, mami, la Pichet, porque en lugar de teacher, él le dice Pichet. La Pichet me dijo que ya viene Halloween. Y yo le dije que eso no le agrada a Dios. Y ella me dijo, sí, Caleb, eso no le agrada a Dios. Y eso me lo dijo a mí también la maestra. Desde niños tenemos que instruir
enseñar a nuestros hijos cuáles son esas obras de las tinieblas y no participar en ellas. A veces por ignorancia caemos en esas participaciones, pero a sabiendas de la palabra de Dios y lo hacemos, estamos siendo partícipes. Estoy dando un ejemplo como lo del Halloween. ¿Qué otra obra de la tiniebla, de maldad, no debo de participar? En todo lo que se llama deseo de la carne. Todo el deseo de la carne no tiene que dominar nuestra vida. Hermana, es que yo no fumo, no tomo, yo no digo malas palabras, yo no soy fornicario, fornicaria, yo no soy homicida, yo no soy idólatra, yo no soy hechicera, yo no practico lo oculto, la brujería, pero me encanta el chisme. Esa es una obra de la tiniebla, porque el chisme, ¿sabe qué causa? Destrucción. Pero guardo rencor. Esa es una obra de la tiniebla. Y Dios quiere que saquemos a la luz todas esas obras de las tinieblas que quieren impedir la bendición de Dios a nuestras vidas. Primera de Pedro, lo voy a poner aquí en la pantalla. Quiero que lo lea conmigo una vez más, me voy a regresar. 3 palabras importantes. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Léalo una vez más conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nomás nosotros no somos los que estamos siendo atacados. En todos nuestros hermanos en la fe están siendo atacados. La pregunta es, ¿nos vamos a someter a Dios? ¿Vamos a estar sobrios, velando y resistiendo en la fe? Algo muy seguro está: tiene un enemigo y yo también. Compartimos el mismo enemigo, el mismo adversario. Dice la Escritura que es Satanás. El Señor lo reprenda en su nombre, Jesús. Pero Él está vencido. En la cruz del Calvario Cristo lo venció. Y Jesús nos dice en Romanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, que usted y yo somos más que vencedores en aquel que nos amó, que es Cristo. Pero si usted y yo no nos sometemos a aquel que nos amó, no vamos a poder vencer esas acechanzas del enemigo. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y hagamos una oración al Señor. Y ahí en su lugar, cierre sus ojos, mientras mi hermano aquí pone una alabanza. Cierre sus ojos y usted diga: Padre bendito, en esta hora, Señor, dígale al Señor: yo sé que tengo un enemigo y quizás he sentido en algunas ocasiones esos zarpazos, esos arañazos del mal que me han querido lastimar, me han causado daño, Señor, porque quizás he descuidado mi vida espiritual. Quizás he descuidado mi tiempo devocional de oración, de leer, meditar tu palabra. Hable con Dios ahí en su lugar y dígale al Señor: yo no puedo esconderme de ti. Quizás me puedo esconder de los demás, pero ante ti, Señor, estamos al desnudo. No hay nada que podamos ocultar ante ti. Y hoy te pedimos en tu misericordia, Señor, nos ayudes en nuestras debilidades. Ayúdanos a resistir, Señor, esas acechanzas del mal. Porque ese enemigo, Señor, a veces nos ha venido a poner tropiezo. Y en ocasiones hemos caído, Señor. En ocasiones, Señor, esas caídas nos han dolido y nos ha costado levantarnos, Señor. Pero hoy entiendo, a la luz de tu palabra, que yo tengo que estar sujeto a ti.
tú me mandas a estar sobria, a estar sobrio, a estar atento, a velar y a resistir firme en la fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque yo no quiero que ese adversario, Señor, venga una vez más a querer verme en debilidad. Yo quiero estar firme. Dígale al Señor: yo quiero estar firme en la fe. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero humillarme, tener mi vida diaria contigo, Señor. Vivir una comunión diaria contigo, Padre. Dígale al Señor: examíname si aún hay lugar, le estoy dando lugar al mal. Examíname, Señor. Si tú ves en mí, Señor, que aún hay obras de las tinieblas queriendo inundar mi vida, Señor, perdóname. Si ahora estoy siendo partícipe en algo que no te agrada, perdóname. Dice la Escritura, hermanos, que todo aquel que se acerca a Él, el Señor no le rechaza. Y todo aquel que viene humillado, contrito, el Señor lo perdona. Y si le hemos fallado en algo al Señor, este es el tiempo para decirle al Señor: Señor, humildemente te pido que me perdones. Simplemente por no meditar en tu palabra, por no leer como tú anhelas, por no buscarte como tú anhelas que yo te busque, Señor. Ayúdame a estar vigilante, alerta en mi vida espiritual, para no tropezar, para no caer, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a resistir firmes en la fe. Hable con el Señor ahí, hermano, en su lugar, y dígale al Señor lo que hay en su corazón. Quizás ha estado batallando, quizás ha sentido esa presencia de ese adversario que le ha estado merodeando y ha sentido esos ataques espirituales en su vida, esas acechanzas, esos dardos que el mal ha lanzado. Dígale al Señor: hoy yo te pido que seas tú ese escudo alrededor de mí. Yo me comprometo, Señor, a someterme a ti, a resistir al diablo, y creo en tu palabra que el diablo huirá de nosotros. Ayúdame a someterme a ti, a vivir en obediencia, a vivir en fe, Señor. Ayúdame, Señor, a creer que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, y a creer que yo soy más que vencedora en aquel que nos amó. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor y Salvador Jesucristo. Tome su asiento.